Mapas del dolor. Rutas de la trata en la era del consumo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI existan rutas donde los cuerpos de las mujeres y las niñas se compran, venden y explotan en total impunidad? ¿Qué caminos recorren las mujeres antes de llegar a un club, a un piso o a una esquina en Europa? ¿Qué hilos invisibles conectan el deseo de consumir sexo en los países ricos con las violencias que sufren las mujeres migrantes en los márgenes del mundo? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast de Mujeres en Zona de Conflicto. En este espacio queremos mirar de frente una de las realidades más silenciadas en nuestra sociedad: la explotación sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hoy trazamos un mapa de dolor en una geografía distinta, pero que está conectada con otras geografías del sur global. En este episodio viajaremos primero a Huelva, donde compañeras de Mujeres en Zona de Conflicto nos hablarán del trabajo que realizan en contextos de prostitución en España, uno de los destinos principales para las mujeres víctimas de explotación sexual y trata. Después estaremos desde Cáceres hablando con aliadas de Paraguay y con compañeras del área de cooperación internacional para entender qué ocurre en los países de origen. Dos puntos del mismo mapa, dos partes de la misma historia. Comenzamos. En nuestro primer podcast de Mujeres en Zona de Conflicto estaremos acompañadas de compañeras de Huelva y de Cáceres. En esta oportunidad, las compañeras de Huelva están integradas por Helen Celis, orientadora laboral. Hola. Melissa, ¿qué tal? También nos acompaña Irene Criado, educadora social. Hola, buenas. A mi lado izquierdo, Camila Costas, Hola a todos. politóloga, bienvenida. Y quien les habla, Melissa Delgado, comunicadora social. En esta segunda parte también estaremos acompañadas por compañeras de Cáceres y sobre todo con compañeras del área de cooperación internacional. Nos estará acompañando Lidia Rodríguez, que es trabajadora de MZC de esta área, y conectaremos también con compañeras de Paraguay. Dentro de ellas está Irene Rotela, que es activista feminista, fundadora de Casa Diversa y asociación que hace parte de la Red Paraguaya de Diversidad Sexual. Así también nos acompañará Mirta Lescano, quien hace parte de la asociación Tatarendi, organización paraguaya que acompaña a mujeres trabajadoras sexuales y personas en situación de vulnerabilidad. Para iniciar un poco en esta conversación, quiero poner sobre la mesa cómo la desinformación que existe respecto a las mujeres que hacen parte del contexto de la prostitución, que no sabe, la generalidad no sabe sobre qué hay en el contexto, ni cómo son las mujeres, ni dónde se encuentran. Entonces quiero plantear aquí sobre la mesa que contemos, que narremos desde nuestra experiencia en la intervención con mujeres en contexto de prostitución. ¿Cuál es la realidad de las mujeres que nos encontramos en los clubes, que nos encontramos en casas, que nos encontramos en asentamientos? ¿Cuál es la realidad y sobre todo cuál es la realidad de las mujeres con las que venimos trabajando aquí en Huelva? Bueno, pues antes que nada partimos de nuestra experiencia como trabajadoras de MZC y lo que esperamos hacer es narrar de la manera más respetuosa lo que hemos encontrado a través del tiempo que tenemos en la intervención. Pues tal como ha dicho Melissa, tenemos 3 contextos que a continuación cada una de nosotras va a perfilar un poco cada uno de ellos. En principio tenemos los contextos que son los clubs, que son como los más reconocidos, que se encuentran a pie de carretera por lo general, que los podemos ver todas y todos porque por lo general tienen letreros con luces y que son fáciles de reconocer en la mayoría de territorios. Por otra parte tenemos también los pisos, que estos son lugares en donde también se ejerce y son lugares un poco más privados. Que no son fáciles de ubicar a menos que se consuma la prostitución. Y por otro lado, pues en Huelva hay una particularidad y es que en los asentamientos chabolistas que se ubican en los pueblos colindantes, pues hay mujeres y hombres que viven en situaciones de infravivienda y son conocidos como los asentamientos chabolistas. Ahora con las compis vamos a detallar un poco más los espacios. En Huelva en particular podemos destacar que en la Huelva capital por lo menos hay sobre todo pisos donde se ejerce prostitución.
y se caracterizan porque las mujeres allí alquilan una habitación por semana, pagan una cantidad de dinero a los dueños del piso y tienen que estar disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Hay control. Ellas alquilan la habitación donde viven y ejercen, es decir, que su espacio es el mismo donde trabajan y donde duermen, así que se pueden imaginar las condiciones. Hay también hacinamiento, en una habitación pueden compartir 2 mujeres la habitación y tener que rotarse a ver quién tiene un pase, un cliente, un servicio, y quién va a dormir afuera, al sofá o lo que fuese, ¿no? También hay situaciones de control. Y también se ve el consumo de sustancias y de alcohol, y mismo las personas que son los dueños del piso o las dueñas fomentan el consumo de alcohol y de sustancias para que los clientes duran más o para que recibir más dinero. El control no es solo a nivel de movimiento, sino también de los clientes los gestionan los dueños del piso. Hay mucho control de tienes que estar 24 horas 7 disponible, a las 3 de la mañana te llega un cliente y tenés que ir. Y es un espacio un poco, complicado, ¿no? No sé si me dejó algo. Los cobros son excesivos, se aprovechan también de la crisis habitacional que está viviendo toda España y se aprovechan también de que son mujeres, la mayoría en situación irregular, que no pueden acceder a un alquiler, digamos, de manera formal. Entonces acuden les cobran un alquiler por semanal y aproximadamente pagan entre 200 y 300 euros la semana. Entonces es una libertad coartada por ese precio tan alto que tienen que pagar semanalmente, aunque como dice Camila, algunos de las gestiones de los anuncios o cómo funciona la hacen algunas ellas mismas, que dicen que se autogestionan, pero en realidad pues como todo lo que pasa con los contextos de prostitución es una libertad viciada, ¿no? Porque está premeditada pues por el alquiler que tienen que pagar y por todo el sustento económico que también tienen que enviar en origen. O sea que hablar de libertad en este caso siempre es una libertad coaccionada, o sea que no hay libertad. Claro. Que si tienen movimiento pueden salir o no tienen un control, pero si tienen que trabajar para pagar el alquiler y además enviar dinero a su país de origen, terminan trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana, no descansan. También es relevante decir que pueden tener relaciones de riesgo sin protección, se les puede también fomentar ese tipo de prácticas y asimismo cuando tienen la regla o se sienten malas también tienen que seguir trabajando. También les ponen multas por no cumplir con los horarios a lo mejor de comida o no atender a ciertos clientes o hacer ciertas prácticas, entonces le van incrementando esas multas que ellas también tienen que pagar, aparte del tema de la habitación y demás. Por último, remarcar lo que dijo Helen, de que al final los pisos están deslocalizados, que es algo que es muy difícil acceder si no buscas en internet a ver dónde hay prostitución. No es como en el club, que ahora vamos a hablar un poquito, que vas por la carretera y los ves, sino que al estar encubiertos también la vulnerabilidad de las mujeres y los riesgos de sufrir diferentes tipos de violencias o de situaciones es mucho más problemático y más posible que las mujeres sufran otros tipos de vulnerabilidades. Además de estar muchísimo más invisibilizadas en comparación con, sin restar, ¿no? Pero en comparación con las otras mujeres que están en otros contextos similares, pero no hay. Y que antes yo cuando llegué a Huelva hace 3 años no creía la cantidad de pisos que había, que es una realidad súper presente, que hay un montón de pisos y no somos conscientes de la realidad de la prostitución que hay, por lo menos aquí en Huelva y creo que en toda Andalucía y en toda España, pero que hasta que no lo trabajás y lo vivís, no puedes imaginar lo que es realmente. Totalmente. Igualmente, cuando yo también llegué a intervenir desde MZC, me encontré con que la mayoría de mujeres que atendíamos, todas eran colombianas. Yo soy colombiana y me encuentro con esa realidad como cara a cara en la que me conflictúa, me cuestiona, porque planteo cómo es posible que después de todo lo que implica esa ruta es migratoria, todo lo que implica ese viaje, las mujeres estén arrinconadas a tener que ejercer. Entonces, mi pregunta es ¿por qué o cómo es esa ruta para que las mujeres terminen llegando a ejercer aquí en España? Porque la mayoría de mujeres que atendemos en casi todo el país, pues la mayoría son colombianas, hay una gran mayoría paraguayas, otras nacionalidades también, o sea, está atravesado por la migración
la mayoría de mujeres son de otras nacionalidades, muy pocas españolas de origen. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa ruta? ¿Por qué las mujeres terminan llegando al contexto? Bueno, yo creo que ahí es importante anotar que, tal como lo ha dicho Camila, el flujo migratorio de las mujeres con las que ahora estamos trabajando ha venido cambiando. En los últimos 4 años aproximadamente ha incrementado el número de mujeres colombianas, que tal como dice Melissa, pues eso, yo también soy colombiana y yo siempre les digo a los compis, a mí me da dolor de patria de saber que en mi país no hay garantías para que las mujeres puedan estar y vivir tranquilas, ¿no? Lamentablemente surge este proyecto migratorio obligadas por las malas condiciones de vida que hay en países de origen. No solamente hablamos de Colombia, también hablamos de Marruecos, que también hay una gran cantidad de mujeres de origen marroquí, que ahora vamos a volver a hablar un poco de los asentamientos y vamos a poner un poco en contexto, pero pasa lo mismo con mujeres del sur. Al final, muchas mujeres provenientes de Latinoamérica, países que lamentablemente pues no hay condiciones de dignidad y que las mujeres se ven a veces obligadas a marchar, presionadas por la pobreza y las dificultades que hay. También pues por falsas expectativas, la promesa del sueño europeo, ¿no? Y esas cosas, pues seguro Camila me va a ayudar un poquito a dibujar más el panorama. A ver, por ejemplo, en Huelva podemos destacar que en pisos los mayores son con las mujeres colombianas. Anteriormente, hace unos años, sí encontrabas mucho más venezolanas, pero eso está bajando hoy en día, que es predominantemente colombianas. Y luego también en piso encontramos muchas paraguayas, que en los últimos años se están viendo mucha llegada de mujeres provenientes de Paraguay. Luego es verdad que en clubs es diferente, el perfil sigue siendo colombiano mayoritariamente, venezolano, pero también encontramos muchas brasileras porque vienen de Portugal, supongo que tendrán algún beneficio de venir de Brasil a Portugal. El tema del idioma también les beneficia, llegan a Portugal y llegan a ciudades limítrofes con Portugal, como Ayamonte, y en los clubs se encuentran muchas mujeres brasileras. Las condiciones son las mismas que dijo Helen, ¿no? Pobreza o la idea de cambiar de vida, el sueño europeo, hay un montón de cuestiones que atraviesan a las migraciones, ¿no? De mujeres sobre todo. Y luego también encontramos mujeres rumanas que tienen una situación diferente, porque al fin y al cabo es verdad que están dentro de la comunidad europea, pero sin embargo se encuentran en clubs y, como dijeron ya, las mujeres marroquíes en asentamientos, pero también subsaharianas, de Guinea Ecuatorial, de Ghana y de Nigeria. A diferencia de, creo que de otras provincias, nosotras no tenemos población subsahariana en clubs ni en pisos. No. Eso no lo vemos en Huelva. Están solamente en asentamientos, que vienen específicamente, la mayoría de ellas, a trabajar en la campaña agrícola, en los asentamientos, incluso en chabolas que se dedican a eso, ¿no? Pero no encontramos mujeres subsaharianas en pisos ni clubs. Y sobre la ruta o lo que trazan los caminos de la migración, a ver, podemos ver las mujeres que sí llegan engañadas con una falsa oferta de trabajo, vente a Madrid, te gestionamos el pasaje, te gestionamos todo, tenés una oferta de trabajo trabajo doméstico, de limpieza o lo que fuese, y cuando llegan a Madrid ese trabajo como tal no existe. Y a través de sus redes, porque ya llegan a Madrid en una situación de deuda, de que están aquí, que no saben qué hacer, que dejaron todo su país de origen, a través de contactos de sus propias amigas o conocidas o lo que fuese, llegan a los clubs o a los pisos de Huelva. Como modo de supervivencia, ya están aquí en situación irregular, no tienen documentación, no la van a tener, ¿qué hacen? ¿Se vuelven? ¿El fracaso? No, la otra opción es empezar a trabajar. Y luego la otra cosa que vemos mucho es mujeres que llegan a través de la falsa idea de que Europa vas a conseguir trabajo fácil, que en España hay leyes migratorias muy laxas, que vas a llegar del tirón y vas a conseguir trabajo. Y si no hay una falsa promesa de trabajo como tal, o una oferta de trabajo como tal, sí hay una falsa idea de idealización de lo que es la migración en España. Y en eso juega un rol importante el hecho de que las propias mujeres que están aquí no le cuentan a sus amigas, a su familia lo que están viviendo. Ninguna de ellas, por vergüenza, por lo que pueda implicar para ellas decir que se están prostituyendo, ellas no cuentan la realidad que viven en su país. Su familia no lo sabe, sus amigas no lo saben, entonces se va generando el mismo bulo de la migración está súper bien, vamos a migrar, vamos a ir a España, que se consigue trabajo, que mira cómo está mi amiga, está súper bien, tiene dinero, tiene esto, y al final van viniendo, la realidad es otra, y lo mismo, a través de una amiga me pasó el contacto de la dueña del piso, y no les queda otra opción, no tienen documentación.
al final lo hacen por supervivencia. Y también el desconocimiento de los recursos que existen aquí en España, ¿no? Que muchas veces se quedan como, bueno, no tengo documentación, no puedo conseguir trabajo, no puedo hacer nada, voy a salir a la calle, me van a abrir una orden de expulsión o algo, pero luego la realidad es otra, que para eso también entramos ahí un poco las entidades sociales para decir, oye, esto que se está cometiendo es un delito o por lo menos está vejando todos tus derechos humanos, toda tu integridad, tanto física, emocional, sexual, toda. Entonces es un poco esa mirada de, oye, está pasando esto, hay vías alternativas, podemos acompañaros en este proceso. De hecho, desde aquí se hace una atención totalmente integral con todo el equipo de psicosocial y multidisciplinar para tocar todas las áreas de las personas para intentar buscar alternativas y una reinserción real, ¿no? Si les parece, nos devolvemos un poco y hablamos de asentamientos, así muy Sí, cortito. vale. Yo quería decir que el tema en asentamiento es algo más diferente que en piso y en club, bien porque están en unas condiciones de vida infrahumanas, viven literalmente en chabolas o en la misma calle, vamos, en el mismo campo, porque muchas veces están dentro de campos alejados de los núcleos urbanos o muy cerca de los núcleos urbanos, que eso también es un arma de doble peligro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el tema de los asentamientos? Que no solamente es la prostitución con fin comercial, sino que existe otra prostitución con fin no comercial. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, pues al tema de favores. Por ejemplo, favores para buscar agua, para un transporte, para el alquiler de la misma chabola, porque esto también se alquila, y la construcción del mismo, porque, por ejemplo, una mujer tiene más dificultades, en este caso, de montar una chabola. Pues, al final, mi amigo está utilizando a esta persona para que tenga relaciones con otra a cambio de todo el tiempo favores. Todo el tiempo favores. Lo que vemos también, como comentaba Camila, son figuras de control en todos los contextos. Pero también estas personas, estas figuras se aprovechan de la vulnerabilidad de estas mujeres que tienen desconocimiento del idioma, como es en el caso de las mujeres marroquíes que vienen en un principio contratadas en origen para la campaña de frutos rojos. Y bueno, hay diferentes mafias, redes, digámoslo así, que al final intentan captarla para que se queden aquí de manera irregular y pues vuelvan a perder todos sus derechos que tenían cuando sí que entraron de manera legal en España. Yo quiero sumar a eso mismo que muchas mujeres terminan llegando a los contextos de prostitución porque hay toda una desinformación alrededor de la situación administrativa, de regularización de su situación, incluso durante su tiempo de situación administrativa regular, es decir, que están en sus días de estar con permiso de o visado, de turista o el que sea, y que durante ese tiempo están en situación regular, no hay ninguna dificultad en su movilidad dentro del territorio español, pero que hay tanta desinformación que las terminan captando a través de bulos, a través de promesas, a través de engaños, de supuestos, de ofertas de trabajo, como le decía Camila, que pasa en todos los contextos, tanto en pisos, en casas, en clubs, en asentamientos, pero que esa desinformación, muchas mujeres migran sin ninguna intención de entrar a los contextos. Llegan con ideas supuestas de regularización fácil, de empleo fácil, digamos, es decir, bien remunerado, con que llegarán a cuidar a personas mayores, pero será súper fácil encontrarlo, o trabajar en la hostelería, o trabajar en el turismo, es decir, sus expectativas para nada son llegar a contexto, que cuando se encuentran en lo que implica vivir en España, con los costos de vida, con encontrarse en un país que es diferente, aunque compartamos el mismo idioma, pues al final te enfrentas a total vulnerabilidad y esa vulnerabilidad implica que facilidades para ser captada. Y muchas veces esas captaciones ni siquiera son con que tú vas a llegar al contexto, ¿no? Es que te dicen cosas que son irreales y terminas llegando a esos espacios.
Entonces, en esa misma medida, ¿cómo nosotras desde nuestra intervención podemos identificar indicios de trata? Porque una cosa es que las mujeres viajen, no tengan ninguna expectativa de entrar a contexto, pero por las condiciones de haber llegado aquí en ese mismo proceso de viaje, terminan en contexto de prostitución. Y por otro lado, ¿cuáles son esos indicios que ya en nuestras intervenciones, en nuestros acompañamientos, vemos que fueron captadas en origen? ¿Cuáles son esos indicios que encontramos, por lo menos aquí en Huelva? Bueno, indicios de captación en origen es que se encuentran por lo general muy aisladas, aunque estén en el núcleo urbano, no conocen la dirección en donde están, no andan solas, siempre vienen acompañadas, no son muy abiertas a la conversación, tienen un discurso un poco como aprendido. Se nota que tienen miedo y que están muy controladas, que por ejemplo cuando se pregunta, bueno, ¿y de dónde vienes? No tiene muy claro el ¿De dónde vienen, recorrido, las el rutas? trayecto que hizo, y más si por ejemplo hacemos una pregunta más puntual como, ay, ¿y cuánto te valió el tiquete? ¿No? Así como, digamos, yo de compatriota a compatriota empiezo con la cercanía, yo quiero viajar, pero es que están muy caros los tiquetes, ¿a ti cuánto te valió? Como que empiezan a dudar, como a cuidarse mucho con la información que nos dan. Ahí nosotras ya empezamos a encender alarmas y empezamos a hacer seguimiento mucho más certero, empezamos a buscar espacios mucho más íntimos y privados para poder hablar con ellas en espacios más seguros para ellas, siempre pues tratando de no dejarlas al descubierto, porque pues al final nosotras nos vamos del contexto, pero ellas siguen allí, ¿no? Entonces, Luego las deudas, ¿no? Si ya las mujeres tienen deudas de su país de origen, tanto a un prestamista o a una persona en concreto o a su familiar, ya ahí eso nos habla de que puede ser haber sido víctima de trata. Luego, para venir a España, en vez de hacer un Bogotá-Madrid, hace Bogotá-Ámsterdam, Londres, España, también nos habla un poco de que puede haber seguido una ruta específica. Y lo que dijo Helen, si no sabe la ruta que hizo y omite información, el viaje pagado por terceras personas o hay una tercera persona de por medio, esas cuestiones ya son los principales como indicadores que en un primer momento, sin conocerla tanto, podemos empezar a dudar, alarmarnos. claro, y a ver cómo seguimos la intervención. Luego también están los indicadores físicos, ¿no? Que vemos a la mujer cansada, agotada, con ojera, algo hermética con respecto a la información, con miedo. Eso al final también se nota mucho físicamente cómo deteriora este tipo de violencia hacia ella. Y por último, creo que cuando, no sé si Helen lo dijo más o menos con otras palabras, pero cuando le preguntás, ¿tú sabías a lo que venías? No, bueno, yo pensé que iba a trabajar en el servicio doméstico. No, bueno, en realidad sí me dijeron, pero no sabía que eran estas condiciones. Me dijeron que iba a ganar 2.000 euros a la semana, pero ahora me doy cuenta que estoy compartiendo habitación, que me tiene 24 horas 7 trabajando, que no gano ni 100 euros, pues le pago la mitad al tratante, al proxeneta. Al final todas esas cosas son los que... Cuando las condiciones no son como se las dijeron, cuando llegan a los pisos de los clubs, y no solamente tratadas en país de origen, sino tratadas y captadas en país de destino. Es decir, llegan a España y son captadas en el mismo Madrid, son captadas en Valencia, son captadas en Barcelona, en Granada o en Málaga también, y llegan a Huelva, y la captación es dentro de España, pero que eso se ve muchísimo. Entonces, al final, hay redes internacionales y cruzan fronteras, pero que la trata también es dentro de la frontera. Sí. Y eso se está viendo muchísimo en el último tiempo. Sí. Y particularmente creo que las redes ya son conscientes de cuáles son los indicadores que la policía y que las entidades ven. Entonces al final se van transformando y quizás no es la misma red la que la trae, la que le compra el ticket, la que la capta en Madrid. Son todas diferentes redes que están conectadas, pero que no podemos determinar una red como tal. Entonces al final no hay un delito. Es más difícil perseguir el delito. Totalmente. Entonces eso es lo que está haciendo muy difícil también hoy identificar la trata, ¿no? Sí. Porque se está transformando. A ver, las redes van siempre 3 pasos por delante de todas, pero sí que es verdad que seguimos siempre investigando, formando, viendo vías para ver cómo intervenir y cómo realizar una intervención. Y lo del pasaporte es algo que antes era un indicador claro de que las mujeres no tenían el pasaporte consigo porque se los retenían. Y hoy en día muchas de ellas lo tienen, algunos se lo quitan. No hace falta que le quiten el pasaporte para estar controlada, que al final las redes lo saben. Entonces están controladas de todas formas teniendo su pasaporte encima.
Hay casos en los cuales no lo tienen, pero que lo que vemos en Huelva es que la mayoría de pisos y de club lo tienen consigo el pasaporte. Y ya para terminar, tal y como ha dicho Melissa, muchas de las mujeres no vienen con la intención, ¿no? De, bueno, esta es la manera en cómo voy a generar ingresos, sino que también es como el mismo sistema el que las obliga, ¿no? Las pone al límite y las arrincona, como dijo hace un ratito Camila, a que no haya ninguna otra oportunidad ni posibilidad, porque muchas veces llegan y se ven aquí sin el trabajo que necesitan, con deudas, con cargas familiares en origen, con necesidades de subsistir y pues las redes saben muy bien leer las situaciones de vulnerabilidad y saben muy bien poner a las mujeres al límite y llegan disfrazados de salvación, de te ayudo, te tiendo la mano, y entonces ahí también es muy complicado que las mujeres se den cuenta que están siendo víctimas de un delito porque él se disfraza en caridad, en yo te ayudo porque eres mi compatriota, y al final pues eso termina siendo un problema. Y con las propias familias también, que al final son sus primas, sus abuelas, sus madres, sus tías. Entonces al final, ¿cómo van a identificar un delito y una vulneración de sus derechos si es su propia familia? Es muy difícil que se cuestione en un primer momento. Cuando Melissa hizo referencia a la parte de los bulos, ¿no?, que se generaba a través de que esta situación irregular las mujeres, de que al fin y al cabo se aprovechan de eso las bandas, las mismas bandas, las mismas mafias le dicen a las mujeres, tú estás en situación irregular, tú no puedes ir a la policía, porque si vas a la policía tú estás haciendo un delito, eres tú la que está haciendo el delito, no yo. Entonces con ese bulo que se va generando y que le van reproduciendo las propias mafias, ellas mismas tienen miedo, no van a policía, sienten que están haciendo algo súper ilegal, porque al final están de manera irregular o están de turista, pero lo que están haciendo está mal ellas. Entonces, en esa forma también las tienen súper controladas y súper vulnerables. Y ese es un elemento a tener en cuenta porque es lo que, mismo cuando son conscientes de que son víctimas de un delito, no van a denunciar por ese miedo a esta situación irregular. Y es muy difícil desmontar ese mito, es muy difícil desmontar ese bulo de que la policía aquí, entre comillas, es diferente a los países de los que procedemos y que tienen sus derechos por haber sido víctimas y que se les va a proteger en todo lo que se pueda. Y que el que está haciendo algo mal es el tratante, no ellas. Y eso al final es... Otra de las cuestiones por las que también captan a las mujeres son a través de los lazos afectivos. Está la figura del loverboy, que el loverboy es una persona que al final engatusa, enamora, conquista a la mujer, creando una relación afectiva entre ellos, donde ahí mima la voluntariedad de la mujer porque la tiene engatusada en ese momento, ese amor, eres mi favorita, a ti te voy a tratar mejor. Eso también son cosas que nos indican un poco que puede estar dentro de este contexto. Y en esa medida, sabiendo que las mujeres entran a estos contextos, ya sabemos que porque las arrinconan, porque terminan cayendo, etcétera, etcétera. Y sabemos a lo que se enfrentan, ¿no? A las vulneraciones a las que se enfrentan, al aislamiento, a las violaciones a sus derechos humanos, al miedo. ¿Qué creemos? ¿Por qué creemos que ellas permanecen en esos contextos? Adicional a esto que ya venimos hablando. Bueno, porque sabemos también que algunas ya luego de que salen de situaciones de coerción, aún siguen en contexto. ¿Por qué? Creemos que, entre otras cosas, es la falta de oportunidad laboral estable y segura que permita a estas personas restablecerse, ¿no? y poder tener al final una vida más normalizada dentro de todo lo que estaría por ejemplo, con el tema de la documentación. Al final, una persona que tenga la situación administrativa regular está más dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Está más normalizada, con más derechos, y esta persona, al encontrarse muchas veces en situación irregular o no tener la convalidación de los títulos que tienen en su país de origen con los de aquí, falta de experiencia, entre otras, entonces
Y además, sobre todo, falta de oportunidad, de que le den la oportunidad de empezar a realizar ese trabajo. Que al final salir de una explotación sexual en situación irregular es meterse en una explotación laboral, entonces que no tienen otra alternativa, es una o la otra, es una explotación al final. Y también, sobre todo la carga familiar. Las mujeres que dicen quiero salir, cuando le ofreces algún tipo de recurso o algo, al no tener un ingreso ellas, al no poder trabajar, no ingresan porque necesitan seguir mandando dinero a su país de origen. Entonces al final la carga de sus hijos, de sus padres o las deudas que puedan tener en su país de origen es el principal elemento para retenerlas en las mismas redes. Y también el hecho de que, como dijo antes Irene, que las familias son las principales redes, también a ellas se les hace muy difícil eso, identificarse y querer denunciar y querer salir, no son conscientes. Y un elemento creo que se puede tener en cuenta también es el hecho de la retroalimentación quizás del mundo, ¿no? Del contexto prostitucional, que al final tienen unos horarios en los cuales tienen los horarios cambiados, el consumo de sustancias y de alcohol, el ya no creer que va a conseguir en otro trabajo en los mismos ingresos o que no vale para otra cosa. Entonces hay un montón de elementos que ellas siguen estando en ese mundo y que les cuesta mucho pensar en, bueno, voy a salir a trabajar de otra cosa 12 horas para ganar nada y no poder enviarlo. O cómo voy a salir y qué voy a hacer yo si no tengo nada. Como ese miedo al no tener otra posibilidad y de salir de esa rutina o de ese círculo vicioso también es muy difícil para ellas. Entonces creo que hay muchos elementos que hacen, pero sobre todo la precariedad laboral y el tema de la documentación, como dijeron las compañeras, son los más visibles. Y yo sumaría también que el poder generar ingresos en un país del norte global da muchas posibilidades, independientemente de qué tipo de trabajo se realice, es que esos ingresos económicos casi que son imposibles de conseguir en su país de origen. Muchísimo más. Totalmente. Y eso a su vez implica que hay una disminución de la pobreza de su entorno. Sí. Entonces, muchas mujeres, aunque trabajen aquí, incluso ganando muy poco, representan mucho dinero en su país de origen, y al representar mucho dinero les permite, por ejemplo, adquirir una vivienda. Ya. Les permite poder pagarle los estudios a sus hijas e hijos. Les permite que Pagar su las entorno medicinas. familiar salga de la pobreza, salga de las condiciones de extrema vulnerabilidad, y eso es muy significativo porque permanecer en el trabajo que sea de explotación, tanto sexual como laboral, les ha permitido que su familia salga de esa pobreza que no hubieran podido salir si hubieran estado en su país de origen, por las imposibilidades de tener trabajo en situación de seguridad laboral, porque hay mucha informalidad en nuestros países de origen. Hay un sistema laboral muy precario, mucha inseguridad, muchas horas de trabajo, muy poco remuneración, por lo cual venir aquí a trabajar, a ejercer o al cuidado de personas implica una posibilidad de salida de la pobreza. Y adicional, que también nuestros países se están beneficiando por las remesas. O sea, la economía, hay una gran economía de nuestros países de origen que se sustenta por las remesas. Ahora, esas remesas son producto de un montón de trabajos de explotación de nuestras cuerpas aquí en el norte global. Entonces es clave también entender en este contexto mucho más amplio, no solamente desligarlo de que también hay una economía que se sustenta, y no solamente la economía de nuestros países de origen, sino del que estamos en este momento. Se sustenta gracias a esa explotación que no se registra. O sea, hay un subregistro de movimiento económico en este país y que se genera de cuerpos explotados, de cuerpos esclavizados, de cuerpos que están trabajando, intentando sobrevivir desde lo mínimo, y que hay una gran economía que se mantiene bajo eso, y que hay un sistema jurídico, un sistema normativo que también se favorece de la irregularidad de las personas que llegamos aquí. Venimos hablando también de las mujeres colombianas y me gustaría que profundizáramos un poco
la motivación de muchas mujeres y qué nos relatan, sobre todo este perfil en específico, sobre las violencias estructurales que viven, ¿sí? ¿Qué nos encontramos cuando intervenimos con ellas? ¿Qué nos cuentan? ¿Por qué razones terminan llegando aquí a España y posteriormente entrando, cayendo o siendo arrinconadas a los contextos? ¿Qué Bueno, creemos? yo me voy a permitir tomar la palabra, ya que voy a hablar de mi patria. Bueno, pues hablar de Colombia sin hablar de conflicto armado es imposible. Colombia lleva inmersa aproximadamente unos 70 años en el conflicto armado, aunque ahora para los titulares no hay conflicto y suponemos estar en una etapa de posconflicto, no es real. Producto de esto, pues es el éxodo migratorio que estamos viviendo de mujeres que llegan y no paran de llegar. Mujeres provenientes de distintas zonas del país, zonas en donde el conflicto ha sido más severo y otras no. O sea, esto no puedo decir yo que tiene como una característica común. Yo creo que la característica común es la desprotección del Estado. Colombia se supone que es un Estado social de derecho, pero que no garantiza no garantiza derechos a su ciudadanía. Yo creo que eso es lo que hace que las mujeres con falta de oportunidades, índices de delincuencia aumentando y condiciones de inseguridad son las situaciones que las hacen venir. Y yo creería que la prostitución nunca sería una opción si todas las demás oportunidades o condiciones estuvieran disponibles. Entonces, eso yo creo que es fundamental. El consentimiento, como siempre, no es una realidad, es ficción, porque están siendo obligadas. Yo creería que eso es como el contexto de desigualdad, de violencia y la necesidad anula cualquier capacidad de decisión, si nos paramos sobre esa base. Entonces, eso yo creo que lo vemos también y ahora mis compis me ayudan cuando hablamos con las mujeres, muchas de las mujeres con las que trabajamos son víctimas directas del conflicto armado. Muchas de las mujeres con las que trabajamos han sido víctimas de desplazamientos forzosos de sus lugares de origen. Muchas de las mujeres han perdido familiares en el marco de la guerra. Y muchas de las mujeres pues están intentando sobrevivir y se echan encima de su lomo las responsabilidades que de alguna manera el Estado no es capaz de solventar para su población. Yo creería que eso es como lo fundamental. Muchas de ellas también relatan hechos de delincuencia, de violencia en su país actual, ¿no? De que lo viven día a día en sus sociedades y necesitan irse por esas violencias, las propias como bandas paramilitares, mafias que las amenazan con dinero y cuestiones así. Y luego también en el último tiempo vimos cuestiones de sanidad. Muchas vienen a decir que vienen a buscar una buena salud, unos buenos servicios de salud, que es, por lo que decía Helen, de que al final el Estado no está presente en muchas zonas de Colombia, entonces no tienen ese servicio gratuito y integral de sanidad, entonces como que están también buscando otros tipos de cosas. Creo que estamos... Es que sí, son movidas porque los derechos fundamentales no son reconocidos. O sea, ¿cómo es eso que tengo que irme a un país que no conozco? Porque el derecho a la salud no puedo gozar del derecho a la salud en mi lugar de origen. Eso son cosas pues que dan cuenta que el Estado Social de Derecho no es un Estado Social de Derecho, no garantiza. ¿Qué pasa en país de origen, en este caso en Colombia, para que sean captadas? ¿Cuáles son esas redes? ¿Qué pasa con esas redes? ¿Qué sabemos de estos grupos que terminan trayendo, pagando o haciendo o vendiendo ideas del sueño europeo para que las mujeres terminen llegando aquí? Pues a ver, yo creo que también surgen de este contexto que hemos dicho hace un momento. Hay unas redes de mafia y criminalidad constante que se les ha encendido el bombillo y han dicho, mira, cruzando el charco hay una oportunidad. Y la mercancía son los cuerpos de las mujeres. Yo creo que así ha surgido. Ve la necesidad y dar una respuesta. Exactamente. Y hay una oferta. Aprovecharse de la vulnerabilidad de estas mujeres. Por lo general son redes locales
inician siendo redes locales que se nutren de los comentarios y el voz a voz de las personas que ya han venido, las mujeres que ya han venido, que como dice Melissa, se dan cuenta que ya la casa de la vecina no tiene solo una planta, sino tiene dos, y entonces esa que tiene dos plantas es porque la hija está en España. Y porque también sabemos que se mantiene con recelo la información, que las mujeres no van diciendo es que ejerzo la prostitución en España, ¿no? Porque es una cuestión de vergüenza también, de culpa, ¿no? De no sentirse reconocidas con esa situación que están viviendo. Por lo general, pues se mantiene como una fachada, ¿no? Es que aquí todo va muy bien, en España el trabajo es muy bueno, entonces yo por eso sigo enviando dinero y pongo fotos en la Torre Eiffel y pongo fotos en Portugal y pongo fotos en el mar, pero luego todo lo que me llevo a costa lo vivo en mi cuerpo, en mi vida y todas las consecuencias, como dice Melissa, al final a veces son decisiones que se toman y las consecuencias se las llevan ellas mismas. Yo creo que también son redes que, como digo, nacen a nivel local, pero luego tienen una conexión pues en país de destino que al final pues resulta ser muy fácil también, porque como dice, alguna de las compis dijo hace un momento, estas situaciones existen porque son necesarias. Y yo creo que el hecho de que sepamos ya a estas alturas de cómo funcionan las redes locales, la movida que hay con los visados de turismo. Por ejemplo, en Colombia tú entras y sales de España con un visado de turismo por 3 meses y pues eso es muy fácil al fin y al cabo, muy fácil de montar y pues estos son redes que se dedican a la criminalidad y que también están muy ligadas al microtráfico y al narcotráfico, que esto, una cosa va de la mano de la otra. Entonces yo creo que va por ahí como la situación. Las mujeres suelen tener un ofrecimiento, tienen muy poco tiempo para pensar si quieren viajar o no, les dan un margen de unos días, a lo sumo 1 o 2 semanas, para que piensen bien si quieren viajar, les meten presiones, ahí se les gestiona el ticket, el pasaje, se les compra en muchos casos, que esa deuda luego se triplica, se cuadruplica, y cuando llegan a Madrid, como dice Helen, como tienen la visa de turista, le dan un mensaje aprendido, ¿no? Lo que tienen que repetir lo tienen muy claro. Le mandan un audio de una sola vez, o le llaman una videollamada y se lo dicen en persona o face to face, y le dicen, tú tienes que decir esto, vienes a hacer turismo, tienes la reserva de Booking, que luego la cancelamos, tienes el pasaje de vuelta, que luego se cancela, pues, tienes tu dinero porque se lo prestan, y luego cuando ya pasa Madrid, ya pasa migraciones, se cancela el pasaje, se cancela el pasaje de regreso, se cancela el Booking, y le devuelve el dinero que le prestaron. Y la deuda aumenta. Ahí ya la transportan a otra provincia o a otra parte de España y listo, pero entró como turista. Entonces, claro, al final las redes... Es muy difícil rastrearlo. Y cómo después rastreas todo eso que se perdió, que las mujeres el audio, las indicaciones las reciben por un audio una sola vez, ya no lo pueden volver a filtrar. La videollamada, nunca te mandan un mensaje escrito porque no quieren que quede registro, te hacen videollamada y te lo cuentan por videollamada, entonces hay cosas que ya las redes, a través de la tecnología, es mucho más fácil que antes. Y no hay violencia, o suele no haber violencia, amenazas sí puede haber en país de origen, hay coacción, pero al final con la necesidad, con la supervivencia ya de por sí. Ya está la coacción. Además que ese punto es importante porque como son redes que parten en origen, pues fácilmente saben dónde vive tu madre, dónde vive tu padre, cuántos hijos tienes, cuál es tu punto débil. Entonces, pues por ahí el nivel de coacción y de manipulación pues es mayor. Y luego cuando llegan aquí, la situación de explotación, de no poder salir del piso, del club, estar incomunicada, tener que estar haciendo plazas para no tener contacto más íntimo con los cambiarte clientes de provincia entre provincia. Exacto, para que no tengan otras redes dentro de España, para que no puedan salir tampoco de ahí, de ese contexto, ¿no? Más vulnerabilidad, más aislamiento es más vulnerabilidad. Y al final es eso lo que buscan. Total. Bueno, y un poco ya para cerrar, ¿qué mensaje podemos enviar? ¿Cómo podremos resumir un poco para poder dejar algún tipo de mensaje a las personas que están viendo este podcast o que es la primera vez que se están enterando de esta situación, de esta problemática? ¿Qué podríamos compartir?
Bueno, pues creo que toca un poco cambiar ese chip, cambiar un poco el enfoque desde donde vemos, colocarnos las gafas para cambiar esa realidad invisible que nos rodea y rodea a todas las personas que estamos en el mundo en sí, ¿vale? Y que al final estamos mostrando una realidad que no es algo cotidiano, algo que te pongan en la tele o que tengas un montón de libros y demás para que tú lo veas, a no ser que tú te informes y que a ti te dé un poco esas ganas de investigar y conocer la realidad. Si no, esto como que no existe. Nadie habla de ello, es un tema muy tabú. Entonces estamos aquí un poco para romper ese estereotipo, ese tabú, esa invisibilidad y darle voz a estas mujeres, intentar paliar así la lacra que es la trata de seres humanos, que es la nueva esclavitud del siglo XXI. Y al final es un poco eso, que cada persona vaya poniendo su granito de arena, su foco en la sociedad, en las mujeres y en el cómo está conformada la sociedad, ese consumo, porque al final España está entre los primeros países, tanto de consumo como de destino, en cuestión de prostitución y trata de seres humanos con fin de explotación sexual. Entonces, un poco para hacérnoslo mirar, ¿no? Y bueno, eso, que mientras haya hombres dispuestos a pagar por sexo, va a seguir viendo mujeres explotadas y tratadas. Y que creo que es importante también cuestionarse y preguntarse realmente si esa mujer está ahí porque quiere o es porque el sistema mismo la lleva a eso. Y que, como dijo Helena antes, que creo o creemos que ninguna mujer, si tiene otras opciones o las hubiese tenido en su momento, estaría siendo prostituida. Que lo hacen por necesidad, que es importante también valorar que suelen ser mujeres migrantes las que están aquí en España ejerciendo y que por algo es, ¿no? Porque no tienen otra situación, la ley de extranjería, el hecho de que no puedan regularizarse con muy largo plazo y cuando ya llega el plazo tampoco pueden porque hay un montón de trabas burocráticas que se lo impiden. Entonces que al final es un poco importante también la regularización de esas mujeres, ¿no? Porque al fin y al cabo va a ser una vulnerabilidad menos que para poder salir y reinsertarse en otro tipo de trabajo o restablecerse, ¿no? Sí. También que son, como tú habías dicho, las cabezas de familia, ¿no? Que son las que sustentan absolutamente todo, tanto en el país de origen como aquí en el país de destino, y que es importante tener en cuenta que tienen muchos factores a sus espaldas, que no es una persona que vemos y ya, sino que trae consigo muchas dificultades, muchas violencias, muchas vulnerabilidades totalmente violadas y... Que la libertad al final está coccionada, disfrazada. Total, que la libertad que está ninguna totalmente mujer coccionada. está ahí, que es una libertad viciada. Sí, y yo simplemente diría que al final el consumo, como ha dicho Camila, se sustenta es porque hay hombres que consumen y que tienen esta demanda, ¿no? Y que por lo menos quede sobre la mesa que lo que se ve en los escaparates es solamente una pequeña parte de la realidad. Que detrás de esa mujer que está ahí en el club despampanante hay una realidad que lleva en sus espaldas y que solamente ella sabe lo que está viviendo y sabe por qué se mantiene allí. Yo creo que con eso estaría bien. Y reitero que, como hablaba al principio, a mí saber que las mujeres de mi país se encuentran en esta situación me genera nada más que dolor. Y por eso hago mi trabajo con toda la convicción de que por lo menos generar todas las condiciones, plantear todas las condiciones que tienen este nuevo territorio, le permiten crear una alternativa, así no sea para hoy ni para mañana, pero sí para el futuro. Tras escuchar la realidad de Huelva, hoy estamos desde Cáceres hablando sobre las mujeres migrantes y las violencias en los contextos de prostitución. Nos enfocaremos en el destino, en qué pasa en todo el mapa de la migración y en el origen. En esta segunda parte del episodio nos acompañan Irene Rotella, que es activista feminista y fundadora de Casa Diversa en Paraguay. También nos acompañan Mirta Lescano, integrante de la asociación Tatarendi, y Lidia Rodríguez,
feminista y técnica de cooperación internacional de MZC. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Pues ya desde ese momento empezaremos a conversar entre nosotras. Bienvenidas a este espacio. Como lo verán, este es un segundo momento de este podcast. En el inicio estuvimos en otro sitio, hablamos de esto de la prostitución y del destino, pero en la particularidad de Colombia, y hoy nos situaremos en Paraguay. Empezaremos con un poco enfocándonos en qué empuja a migrar y qué atrapa. Ustedes que trabajan desde origen, desde el país, ¿cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que llevan a que las mujeres de Paraguay se encuentren atravesadas por condiciones de vulnerabilidad y tengan que emigrar? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Desde la experiencia de la organización Tatarendú, hemos visto como factores principales la pobreza, el nulo o bajo nivel de escolaridad de las mujeres y luego también en algunos casos situaciones límite en que se encuentra la mujer, ya sea por violencia de la pareja en muchos casos, mujeres que no se hacen cargo el padre de los hijos, ellas tienen que enfrentar sola la crianza. Y también otro factor que suele ser como muy frecuente es el escaso o nulo vínculo y apoyo social familiar. Son como los fundamentales que solemos ver en nuestro trabajo. Y de las mujeres trans, ¿cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad? En realidad, yo siempre hablo desde una experiencia personal que me tocó vivir a mí y además también del trabajo que nosotros realizamos. Yo siempre hablo de que existen dos contextos, ¿verdad? Cuando hablamos de prostitución es cuando en nuestro caso las personas trans no tenemos apoyo familiar, no tenemos escolaridad, no nos dan empleo, no podemos ejercer otro tipo de empleo porque no respetan nuestra identidad con nuestra orientación sexual, que hace que lo único que tengamos es para nosotras trabajar en la calle, ejerciendo a lo que nosotras cuando somos mayores de edad decimos trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, existe un montón de situaciones en las que puedan vivir. Yo siempre digo esto, yo viví en un contexto de prostitución cuando no quería hacer el trabajo sexual, pero tenía 13 años de edad y fuera de mi familia, no tenía estudio, nadie me quería dar empleo, entonces terminé en la calle y con 13 años de edad ni siquiera estamos hablando de prostitución o de trabajo sexual, estamos hablando de abuso sexual. Y eso es lo que pasa mucho en la realidad de las personas trans. Y nuestra experiencia personal ahora desde Casa Diversa, que trabajamos con las mujeres trans y con personas travestis, en realidad siempre es por la falta de empleo, la falta de escolaridad, no hay un apoyo familiar y que lo único que tenemos como opción es ejercer el trabajo sexual. Me sumo a lo que dice la compañera Irene respecto a la discriminación que también en la experiencia de trabajo con la población trans vemos, discriminación que también se enraiza en la propia familia y que las expone y las vulnera totalmente para luego poder defenderse en la vida como puedan. Claro, estaríamos hablando del ciclo de la violencia, ¿no? De una violencia estructural que lo que empuja principalmente en el contexto paraguayo que hoy estamos hablando es a la feminización de la pobreza, principalmente, ¿no? Por todos los motivos que dan las compañeras. Y justo respecto al diagnóstico que se realizó MZC en Ciudad del Este, ¿qué patrones se detectaron?
Yo sí que quisiera solo contextualizar, porque me gustaría que Mirta aquí apoyara en la respuesta, pero para las personas oyentes que hoy nos escuchen, situarle que Ciudad del Este es una capital del departamento del Alto Paraná, es una capital transfronteriza que está justamente en la triple frontera Brasil con Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, en el contexto del proyecto donde nosotros elaboramos el diagnóstico, es justamente porque quisimos trabajar todo lo que viene siendo la trata transfronteriza y ver qué patrón tiene las redes, qué patrón tienen las víctimas, y ahí sí que Mirta, que estuvo ahí en primera línea en Ciudad del Este, nos puede contar un poquito más cuáles son los patrones. En Ciudad del Este lo que pudimos ver, además de los señalados que se da a nivel país, la pobreza, la baja nivel, el bajo nivel académico, la exclusión del hogar, lo que se suma al contexto de Ciudad del Este, pudimos detectar es la violencia extrema, según las experiencias que nos comentaron las compañeras, cuando tuvieron que, por ejemplo, pasar por la experiencia de trata en la zona del Brasil, ¿sí? Al otro lado de la frontera. Fueron experiencias muy, muy dolorosas, muy fuertes, que pasada la experiencia que en otros contextos que no sea la frontera, de pronto no es lo mismo. En Ciudad del Este eso sería como lo que se suma, la extrema violencia y la exposición a la muerte, a que sean asesinadas. En Asunción, si bien también tuvimos ese tipo de antecedentes, pero por la experiencia que nos contaron en Ciudad del Este es mucho más fuerte. Es más violenta y más impune, ¿no? Porque también justamente trabajamos con esa casuística de transfronteriza. Hay unos acuerdos de la triple frontera en el que, por entenderlo, hay cierta libertad de movimiento en esa frontera, y eso es el caldo de cultivo para que las mafias de los traficantes, las mafias, no solo de personas con fines de explotación sexual, sino hay mucho narcotráfico, hay mucho contrabando, porque justamente es una frontera abierta. Entonces, ¿qué pasa cuando trasladamos a las mujeres de un contexto a otro con un paso transfronterizo? Que los marcos legales desaparecen, ¿no? Y esa es una realidad que, por ejemplo, aquí en España vivimos con el alentejo portugués, vemos o con el algarve. Vemos cómo la entrada, la puerta de Europa, ya sea por España o por Portugal, hace que se desdibuje, ¿no? Y que se puedan mover a las víctimas de una manera que se pierde el rastro. Pues eso es lo que tendría la frontera. De mismo cómo funciona el sistema de como los marcos normativos que impiden finalmente que se reconozcan las ciudadanías de las personas que se terminan movilizando o las terminan movilizando, y en esa pérdida pues hay un desdibujamiento de la ruta. Y de la protección, ¿no? Porque al final La total desprotección. Tienes que trabajar con dos gobiernos, con dos marcos legales, y a veces no están articulados. Los cuerpos y fuerzas de seguridad no están articulados entre los países. O nos cuesta que lo estén, ¿no? Que esa es la incidencia y la exigibilidad de las entidades. Hay formas de captación que no siempre se reconocen como trata. Hemos encontrado o han encontrado en distintos espacios que realizan ustedes, en donde intervienen ustedes, estas formas de captación en los procesos de acompañamiento, de atención. Yo creo que hay muchas compartidas, ¿no? Mirta, Iren, el Loverboy se da, la cibercaptación se da, las falsas promesas laborales se dan, sobre todo nosotras que tenemos la oportunidad de trabajar tanto en Paraguay con las compañeras como en España con el área de intervención social, nos damos cuenta cómo en las historias de vida, cuando te las narran, algunas de ellas es común, ¿no? Y te dicen, no, yo venía a trabajar de peluquera, yo venía a trabajar de cuidadora. Incluso algunas de ellas decían, yo era consciente que venía a trabajar, a ejercer la prostitución, pero de lo que no era consciente es de que me fueran a explotar.
Lo que yo no sabía es que me iban a explotar, ¿no? Entonces nos damos cuenta que son métodos operandi globales que se repiten. En algunos sitios funcionan más, también tienen sus perfiles, ¿no? Pues con gente joven a través de las redes sociales o con gente más adulta, pues a través de esas falsas promesas laborales que no llegan. No sé si las compañeras... En la primera parte estuvimos hablando precisamente también de esas formas de captación, de las particularidades de las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres colombianas en específico, de las mujeres que vienen del sur africano, que también tienen sus particularidades y que nos atraviesan en quienes trabajamos aquí, quienes estamos aquí en todo el proceso de intervención con ellas, pues nos damos cuenta de que son estos mismos patrones que menciona Lidia. Y esos patrones que indicó Lidia también se da aquí en Paraguay. En las ciudades son traídas las mujeres del interior, del campo, y la población que está en cinturones de pobreza en la ciudad son llevadas a zonas fronterizas, sobre todo actualmente hacia el Brasil, que es un país más grande, ¿verdad?, que Paraguay. Entonces, ese es el fenómeno que se está dando actualmente y son jovencitas, apenas cumplidos los 18 años, son captadas actualmente que viven en cinturones de pobreza de la capital. Es el fenómeno actualmente más, digamos, de mayor volumen en comparación al interior, por la experiencia que estamos observando en los últimos años. Irene, y también en el caso del trabajo que vienen realizando con las mujeres trans, hay esos patrones similares que mencionamos nosotras, que menciona Lidia, que también los reconoces, funcionan de la misma manera, son los mismos. Sí, en realidad, por eso al principio yo decía, a veces cuando empezamos nuestra transición, las personas trans, y al no obtener este apoyo familiar, no tener el tema de la escuela, de lo educativo, y también enfrentar justamente a una sociedad que nos rechaza, terminamos simplemente en lo único que nos permiten, que es hacer trabajos sexuales. Y cuando a mí me parece que existen varios patrones: la pobreza, la violencia, la exclusión, el estigma, la discriminación hacia nosotras es mucho más profunda, mucho más grande, que hace que lo único que nosotros tengamos es la oportunidad de hacer. Por eso a mí me cuesta mucho ser abolicionista de un trabajo sexual, cuando lo único que tenemos para vivir y subsistir en este mundo es el trabajo sexual. Pero ¿a qué momento nosotras le podemos decir es trabajo? Yo decido que es un trabajo cuando yo me empodero, cuando yo tomo la decisión de decir cuánto voy a cobrar, cómo, qué voy a hacer, qué permito, qué no permito. Pero existe un nivel cuando vos nada, y por eso siempre hablo de lo personal. A los 13 años no puede ser trabajo ni prostitución, es abuso. Pero cuando vos tenés mayoría de edad, y yo en mi vida siempre quise hacer otro tipo de empleo porque no quería hacer el trabajo sexual, no quiero hacer el trabajo sexual, no me permiten. Y lo único que tengo es hacerlo. Entonces también en un momento dado, creo que el factor que a mí también me llevó a estar 23 años en la calle fue el momento en que yo tenía la baja autoestima, tenía depresión y terminé en consumo. Y por consumir sustancia, por consumir drogas, tuve que hacer cosas que no quería. Entonces ahí es cuando uno cae en la trata. Ahí es cuando vos caes realmente, y ahí, como nos comentaba Lidia, muchas promesas, a veces vos querés salir. ¿Quién no quiere salir adelante? ¿Quién no quiere tener una mejor condición de vida? Entonces uno hace todo y termina siendo engañada, termina siendo explotada, termina siendo abusada. Y esa es una realidad que nos atraviesa a las personas trans y que es una realidad que tenemos que atender. Por último, que me parece muy importante cuando hablamos de mujeres cis en lo general, hoy mucha captación
existe en las comunidades indígenas. En el país, en Paraguay, en muchas poblaciones o comunidades indígenas son captadas por estas personas y caen en trata, y caen en prostitución, y caen en abusos sexuales. Entonces es algo que también tenemos que observar, y desde mi propia experiencia, nosotras en Casa Diversa no es que solamente trabajamos con personas trans, trabajamos con mujeres, trabajamos con comunidades también, y por eso hablo con propiedad, ¿verdad?, de lo que estoy diciendo. Y incluso sería interesante que pudieras profundizar más sobre el término de trabajadora sexual. ¿Qué implica esta diferencia en la terminología del trabajo que se viene realizando, especialmente desde una mirada feminista? Sí, en realidad lo que yo, al menos, porque creo que cada persona puede tener su propio pensamiento y pensarlo, ¿verdad? Yo creo que no existe quien te pueda decir esto es así o esto no. En realidad yo creo, de mi propia experiencia, es cuando yo estuve en prostitución, es cuando la policía abusaba de mí, cuando la policía me pedía coima, cuando la policía me violentaba, cuando yo sufría en la calle golpes, violencia, no tenía otra opción, yo no podía poner el precio, a mí me ponían el precio el cliente y yo tenía que hacerlo o hacer cosas que yo no quería por dinero, por sobrevivir. Para mí esto es cuando yo estoy en prostitución. Cuando yo empecé justamente a entrar en el feminismo, a empoderarme, a valorarme, a quererme, a amarme, a aceptarme quien yo era, tomé la decisión de seguir haciendo el trabajo sexual, uno, porque no había otras oportunidades. Hasta hoy no tengo muchas oportunidades, solamente que me dan son los proyectos, porque realmente a mí no me contrata una empresa privada, a mí no me contrata un Estado. Yo tengo las capacidades para poder emprender cualquier tipo de empleo, pero a mí no me contratan por mi identidad. Entonces lo único que yo termino, si no tengo un proyecto, si no hay un proyecto en el cual yo pueda coordinar, lo único que voy a seguir haciendo es trabajo sexual. Cuando yo decido ser trabajadora, cuando yo tengo 18 años de edad, por libre decisión, tomo la decisión de decir, yo no quiero ser empleada doméstica, yo no quiero ser abogada, yo no quiero ser doctora, yo quiero ser trabajadora sexual y utilizo parte de mi cuerpo para poder emplear, para poder hacerlo. Eso para mí es trabajadora sexual. Cuando yo no permito que el hombre me diga, te voy a pegar, te voy a pagar más, tenés que consumir conmigo y te voy a pagar más. Yo quiero esta posición, yo no quiero esta posición. Hay un montón de cosas en las cuales yo tomo la decisión de decir, hoy este tiempo trabajo, este tiempo no. Con quién salgo o con quién no. Entonces ahí es donde yo hago la diferencia cuando en un contexto de prostitución y en un contexto de trabajadora sexual autónoma, libre y sin ninguna obligación, que nadie me obligue a mí. No sé si soy clara y espero serlo, ¿verdad? Porque es mi experiencia. Y justo por todo lo que tú mencionas, por esta reivindicación desde el lugar, desde los derechos, ¿cómo afecta la transfobia institucional en el alcanzar, en el reconocimiento de los derechos, en el acceso a otro tipo de trabajos, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, etcétera, etcétera? Y la verdad que es muy grande y es lo que yo siempre me quedé con algo que siempre pregunto a las personas. ¿Por qué no le molestan que estemos en una esquina y que, no sé, toda nuestra adolescencia, nuestra adultez y nuestra vejez en una esquina no le molesta a nadie? Pero sí le molesta cuando queremos ocupar universidades, colegios, cuando queremos ser otra cosa, mi sueño, por ejemplo, es ser abogada. Yo quiero estudiar derecho. Es muy difícil estudiar derecho porque hay mucho estigma, mucha transfobia, mucha discriminación en el ámbito educativo, aunque sea privado,
público, siempre hay mucho. Entonces terminás huyendo de ese espacio de violencia, terminás no cumpliendo tus metas y tus sueños y a veces cuesta muchísimo. Entonces la transfobia tiene un impacto muy grande, muy fuerte en el Paraguay. Nosotros no tenemos ningún tipo de protección, ningún tipo de leyes que protejan contra la violencia, contra los discursos de odio, contra la transfobia. No existe ningún tipo de ley, no hay una tipificación legal que eso haga. Hablan mucho de que tenemos una constitución nacional, pero la constitución lo utilizan como quieren, para sus conveniencias, no para la conveniencia del pueblo general, ¿verdad? Yo siempre digo, hay una cosa que siempre planteo también. La sociedad la sociedad, el Estado, todas las personas tienen que ver a las personas trans como personas, más allá de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad, nos tienen que mirar como personas, como seres humanos que necesitamos desarrollarnos para poder justamente hacer esta transición de esta vida. Entonces, eso es lo que se viene trabajando y bueno, es muy fuerte la transfobia en el Paraguay. Creo, compañeras, también que la transfobia expone, empuja a las compañeras a caer en el consumo de algún tipo de droga, que luego ya eso genera muchísima dificultad y es muy difícil de salir de eso. Y para mí, detrás del consumo problemático de cualquier tipo de droga está la discriminación hacia la población, o sea, la transfobia. Eso está detrás de esa situación de las compañeras. Y justamente, Sí, no, y que justo, o sea, estamos hablando de que la transfobia no es una fobia clínica, no, es un prejuicio, es una intolerancia social, ¿no? Es un miedo, un odio, una discriminación principalmente ejercida al colectivo LGTBIQ+, a las personas trans, transexuales, travestis, no binarias, que si desde la institución, si desde los gobiernos no se defiende y hay una cadena sistemática de vulneraciones de derechos y el primero empieza por la identidad, por no reconocer la identidad, esa persona no existe. Si una persona no existe, el resto de los derechos van a estar vulnerabilizados, porque ya lo ha dicho Irene, si yo no tengo una identidad, si a mí no se me reconoce un nombre, si a mí no se me reconoce mi identidad, ¿cómo voy a ir luego al colegio? Y cómo si no puedo acceder al colegio, luego voy a estudios superiores. Y si no voy a estudios superiores, ¿cómo me voy a formar profesionalmente para ser una persona que ejerza la comunidad y que genere desarrollo en la población o en el país? No, son personas que al final están en las periferias, en los suburbios, de manera invisibilizadas, generando otro tipo de riqueza explícita a través de mercados ilegales, de los que son partidarios y cómplices las instituciones y los gobiernos. Entonces, como queremos desarrollo, pero sin el pueblo, ¿no? Pero sin la gente a la que se le afecta. y justo esa, toda la violencia institucional, social, implica una perpetuación de la pobreza y de una población que entre más difícil sea acceder a los derechos, menos posibilidades va a tener de alcanzar unos mínimos para una vida digna. Justo me parece interesante que nos cuenten los mecanismos de autoprotección que se han creado, que han construido incluso con las propias comunidades para confrontar toda esta violencia. ¿Cuáles son? Cuéntenos. Bueno, a mí la primera que me sale es el ejemplo que concretamente Irene está haciendo en Paraguay, que ella, pues bueno, cuenta su historia de vida porque está empoderadísima y eso no es fácil, porque ilustra a las personas que la conocemos y a quien la escucha, pero el poner el cuerpo como escudo es un mecanismo de defensa, pero no lo pone solo para ella, lo pone para todo el colectivo. Y eso ella no te lo va a decir porque es muy humilde, pero yo la conozco personalmente y sé que ella pone su vida, ella pone sus recursos, ha fundado Casa Diversa, que es el primer albergue de acogida a mujeres trans y de
del colectivo, porque no está cerradas las puertas, y pelea contra viento y marea para que esa casa esté, para que se reconozca, para que a través de la ayuda internacional, que es como entramos mujeres en zona de conflicto en vinculación con Casa Diversa, se pueda fortalecer estos procesos, se pueda defender, se pueda fortalecer la defensa de los derechos de las chicas a través de fortalecimiento, pues bueno, de capacitaciones, atenciones integrales, apoyo psicológico, jurídico, orientación laboral, a través de microemprendimientos. Entonces, hay muchos proyectos que hacen de contención y de recuperación de la vida, en este caso, hablando un poco de las personas trans, pero que con Tatarendi pues, nos ha pasado prácticamente lo mismo en el proceso, como a través pues, de esta vinculación internacional, que yo hablo por esa parte que es la que me toca, de la solidaridad internacional, pues entramos en construir y en reforzarnos las defensas de los derechos de una manera global, sin tener que ser únicamente aquí en España, por España y para España, sino todo lo que nos une por ser ciudadanas del mundo, ¿no? Y en este caso, cuéntanos desde Tatarendi, qué mecanismos de autoprotección, qué trabajo con comunidades, qué cosas vienen haciendo en Paraguay. Desde Tatarendi lo que promocionamos es que se generen espacios de intercambio entre las mujeres en las comunidades, por ejemplo, que participen entre ellas en eventos que tienen que ver con políticas públicas como las marchas, por ejemplo, en el Día de la Mujer, en el Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, y festejar los cumpleaños, algunos eventos familiares. Entonces, esos espacios comunitarios y de grupo, fomentar y acompañar. Ese sería el trabajo que siempre hacemos desde Tatarendi con las compañeras. Y justamente, ¿qué significa entonces resistir cuando hay toda esta violencia estructural a la que se enfrentan? ¿Qué es resistir? Estar juntas, protegerse. Eso es resistir. Protegerse entre ellas, protegernos entre nosotras. Agruparnos. Irene, ¿tú qué opinas? ¿Qué es resistir? Yo creo que la palabra resistir para mí es empoderarse, es fortalecerse como institución, como grupo, como personas, para poder justamente enfrentar. O sea, realmente yo siempre digo, cuando hablamos de resistir o resistencia, ¿quién más que las personas trans en el mundo para decir que sí se puede resistir, ¿verdad? Porque venimos de siglos y siglos y siglos y vamos a seguir. O sea, somos resistencia pura, pero necesitamos también en el autocuidado, ¿verdad? El cuidar de nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra salud mental. Entonces hay muchas cosas que se hacen también, ¿verdad? Yo siempre hablo de llegar al empoderamiento, no es fácil, es un escalón por escalón, pero se puede llegar y bueno, creo que la mejor palabra sería eso, ¿verdad? El fortalecimiento. Seguir adelante, ¿no? Un poquito. Que seguir adelante, seguir luchando por una vida digna y por una vida sobre todo libre de violencia, que es lo que más reivindicamos. Yo por ahí, si me permiten algo, quería mencionar nomás también algo que a nosotras no tocó muy bien ahora trabajar. Es que muchas veces pareciera, por eso siempre hablo del tema que nos tenemos que ver como personas, ¿verdad? Lidia comentaba todo el trabajo que nosotros realizamos en Casa Diversa, pero uno de los que a mí personalmente me hace mucho bien es la Escuela Popular Transformando. A través de esta escuela popular, nosotros hacemos diversos tipos de actividades y hay una actividad que ahora mismo me llama mucho y tiene muy buen resultado en la comunidad. Es la interacción entre mujeres cis y mujeres trans.
es interactuar con esas mujeres que también tienen violencia, que también tienen problemas, pero que tienen un estigma y un prejuicio hacia las comunidades trans. Y con la Escuela Popular nosotras empezamos a relacionarnos y es muy sorprendente cómo las mujeres también van sabiendo y sacando los tabúes que existen dentro o que tienen hacia nosotras. Y esto se hace que después ambos hagamos esto que nos decía Mirka, agruparnos, juntarnos, luchar juntas. ¿Y quiénes después traen las mujeres? Las mujeres cis traen después a sus hijos, a sus madres, a sus padres, a sus maridos, a sus acompañantes, ¿verdad? A sus parejas. Entonces eso hace que el trabajo vaya recorriendo en la comunidad y vaya bajando el prejuicio, la discriminación, la transfobia, el estigma, la discriminación que se tiene hacia la comunidad trans. Entonces, de verdad, yo siempre digo que la cooperación internacional, las ayudas internacionales, este trabajo en apoyo conjunto, este trabajo así de manera también colectiva, hace que podamos también enfrentar y seguir resistiendo. Nada más que eso. Bueno, pues nuestra compañera Mirta Lescano se ha tenido que ir y agradecemos su participación en este espacio. También todos sus aportes, todo lo que nos ha permitido también visualizar, reivindicar, ¿no? De su respuesta última sobre la resistencia maravillosa. Y bueno, agradecerle. Seguimos aquí con una ya última pregunta para ir en respecto a qué cosas han faltado por mencionar respecto al trabajo que se viene desarrollando desde Casa Diversa y que consideres importante que quede en este podcast. En realidad yo creo que mencionar es el tema de todo el trabajo que nosotros venimos realizando en cuanto a incidencia, en cuanto a educativo, en cuanto a formación y capacitación, todo el trabajo comunitario que estamos realizando, porque también trabajamos mucho con las comunidades jóvenes. Creemos que de esa forma se pueden reducir el estigma, la discriminación y los prejuicios, ¿verdad? Y nada, la ayuda también, como decía, internacional, este trabajo colectivo que tenemos con MZC, con otras organizaciones aliadas también, yo creo que eso hace que nosotros podamos seguir resistiendo en este país donde cuesta mucho no solo ser trans, sino que hoy en día cuesta ser una organización porque el Estado está persiguiendo no solo a las defensoras y defensores de derechos humanos, sino a las organizaciones sociales. Eso es lo que me parece que me gustaría resaltarlo acá y nada, agradecerle a MZC, agradecerle a todo el equipo, ¿verdad? Por siempre estar acá, por siempre apoyarnos y bueno, a seguir juntas, luchando, no solamente en Paraguay, sino a nivel internacional. Pues muchas gracias. Gracias por tu participación, por contar toda la experiencia, por recordarnos también estas luchas que se viven desde otras geografías. Y bueno, seguimos trabajando por los derechos de las mujeres, y no solamente por las mujeres cis, sino también por las mujeres trans. Y bueno, ya un poco también preguntas para Lidia. Desde MZC venimos trabajando desde Cooperación Internacional en 2 orillas. Cuéntanos cuál es el trabajo que se viene haciendo desde Cooperación, qué proyectos, cuál es la diferencia del trabajo que se está haciendo aquí en Origen, en Destino y luego en Origen, como pasa en Paraguay. Y eso, cuéntanos experiencia, diferencias del trabajo, lo aprendido, lo bueno y lo malo del proceso. Bueno, pues desde Mujeres en Zona de Conflicto, una de las primeras áreas que nació fue el área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que nació justamente con el acompañamiento del conflicto armado de los Balcanes. Y desde ahí pues nos hemos ido moviendo a diferentes latitudes, a diferentes continentes y países, en los que en algunos mantenemos todavía la presencia, en otros nos hemos tenido que ir. El trabajo de las 2 orillas, con los 30 años que ya tenemos en MZC, pues ha crecido muchísimo, ha ido cambiando, ha ido fortaleciéndose, pero sobre todo yo creo que una clave de éxito que tenemos en MZC es que al estar trabajando en diferentes áreas,
podemos articularnos entre nosotras, ¿no? Si bien empieza MZC como un área de cooperación, pero ahora ya somos 5 áreas y el trabajo que principalmente hace, sobre todo en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, es la articulación que hay entre cooperación y el área de acción social. Y no quiero olvidar al área de educación para la ciudadanía global y emancipadora, porque es un eje también transversal de apoyo en la lucha contra la trata, con todo el trabajo que hacen de prevención y de sensibilización. Entonces, pues bueno, principalmente una de las lecciones que nosotros tenemos aprendida es todo el trabajo de intervención que hacemos es compartido de una estrategia común, de una estrategia que bebe de unos mismos enfoques, del enfoque de género, del enfoque de derechos humanos, del enfoque interseccional, desde el posicionamiento feminista. Eso nos permea a toda la organización. Entonces, poder hacer ese trabajo de desconstrucción de lo patriarcal, de lo descolonial, de lo racista, de lo xenófobo, empieza principalmente desde lo individual de las personas que trabajamos en MZC a lo colectivo, que ya nos vamos organizando y nos vamos conformando en equipos de trabajo, en áreas, y cómo articulamos estratégicamente en materia, por ejemplo, de intervención, ¿no? Pues si la línea estratégica de la trata de personas con fines de explotación sexual en MZC es transversalizada, tiene que pasar por todas las áreas. Y es lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso es una manera que desde mi punto de vista es una fortaleza, porque tenemos diferentes áreas de trabajo, por lo cual nos permite poder trabajar en países de origen, como trabajamos, que en este caso ahora mismo pues estamos trabajando en Paraguay, que hemos conocido la realidad, en Colombia, que hemos conocido también su realidad, pero también en Mali, a nivel del contexto africano, en países de tránsito, como es Marruecos, como es España, que también vemos que es un tránsito a otras zonas europeas, y en países de destino, como sería España, ¿no? Que también las compañías de acción social pues intervienen directamente aquí, como destino. Uno de los aprendizajes, podernos articular entre nosotras como entidad para no revictimizar a las víctimas. Es decir, si una víctima es atendida en Mali o en Marruecos o en Paraguay, que cuando llega a España ya tenga articulado una red de apoyo, y que esa red de apoyo, que es MZC, pueda tener esa historia de vida ya en nuestros registros, en nuestras bases de datos, para no tener que volverle a revictimizar y volvernos a contar su historia, ¿no? Porque sabemos que eso abre heridas y eso activa, ¿no?, el trauma. Entonces, pues bueno, todas esas articulaciones en materia de fortalecimiento de las atenciones integrales, en materia de articulación con cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto nacional como internacional como transfronterizo, el hecho de que nosotras estemos en las rutas donde las mafias y los tratantes y los traficantes estén, somos una alternativa. Y yo creo que eso es una de las fortalezas que MZC tiene en comparación a otras entidades que trabajan trata pero que no tienen esta oportunidad. Entonces, eso nos pone también en riesgo, porque justamente, pues bueno, nosotros tenemos que trabajar con unos protocolos de seguridad bastante fuertes para no exponernos tanto ni a las trabajadoras, ni a los equipos, ni a las víctimas o a las mujeres con las que trabajamos. A nivel ¿qué más?, de lecciones aprendidas, pues bueno, pues durante todos estos años, que son muchos, es justamente el cómo mejorar las estrategias para no dejar atrás algunas cosillas que se nos iban quedando, ¿no? O que iban siendo repetitivas, como te digo, en temas de intervención, o en mejorar enfoques, porque pasa justamente también la propia vida de la cooperación, pasa por diferentes olas, por diferentes momentos históricos en su línea del tiempo, en la que empieza siendo asistencialista en un momento de posguerra, y bueno, pues ahora estamos hablando de otro tipo de cooperación, de otro tipo de enfoque, que desde MZC pues intentamos trabajarlo desde una construcción feminista, cuestionando las relaciones de poder, y eso conlleva relaciones de poder norte-sur, sur-sur, norte-norte, relaciones de poder mujeres racializadas con mujeres blancas europeas. O sea, hay que cuestionarse todo eso para que realmente todo el trabajo que hemos hecho en redes, en tejer redes, las hagamos desde una horizontalidad, para que lo hagamos desde unas perspectivas que no sean reproductivas del poder, ¿no? Y eso no es fácil, eso no es fácil. Entonces empieza por empezar a trabajar con otras divergencias de género, empezar a trabajar con otras nacionalidades al interior de los equipos, que eso el MZC del inicio no era,
porque empezó de otra manera. Entonces han sido muchos años de crecimiento, de cuestionamiento sistemático, de equivocarnos y de subsanar y mejorar, ¿no?, las intervenciones en toda su perspectiva. Y no sé si alguna cosita me dejo allá. No, solamente justo era como puntualizar en cómo evitar caer en las lógicas del paternalismo y del asistencialismo desde la cooperación. Y que no es fácil, porque desde la cooperación, bueno, pues hay todo ese trabajo de deuda histórica, ¿no?, con los países que han sido colonizados, y que tenemos esa historia de deuda con muchas partes del mundo, pero que además esto nace que todo lo que se estudia a nivel, el campo social y comunitario, a nivel formativo en la academia, se trabaja mucho con enfoque asistencialista. Se sigue trabajando desde la academia ese aprendizaje de la profesión asistencialista. Entonces, tiene que pasar primero por un proceso personal, el que tú te quieras desconstruir ese asistencialismo, porque puedes tener toda la formación del mundo, pero si tú llegas ahí y dices, ay, pobrecita tal o pobrecita cual, pues claro, al final tú te estás colocando en una posición de poder, ¿no? Si no nos entendemos y no nos reconocemos en las fortalezas que tenemos cada parte y que somos una pieza más de un trabajo común, de una reivindicación, de una lucha, como hemos estado hablando con Mirta, con Iren, somos necesarias para el trabajo de reivindicación, somos necesarias para seguir reivindicando el que queremos una vida libre de violencia y digna para las mujeres cis, mujeres trans. Entonces tenemos que empezar por reconocernos nosotras y por hacer que nos reconozcan, vaya. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en este viaje entre las dos orillas. Hoy hemos hablado sobre las redes que atraviesan los países, los cuerpos y los derechos, pero también las resistencias, las alianzas entre mujeres y las miradas que incomodan y que abren posibilidades. En el próximo episodio cruzaremos otra frontera, menos visible pero igual de poderosa, la de los obstáculos sociales y administrativos que impiden a las mujeres salir del circuito de la explotación. Hablaremos de leyes, de permisos, de prejuicios, de miedo, pero también de derechos, del acompañamiento y de las luchas cotidianas. Nos encontraremos en Fronteras Invisibles, barreras que atrapan, sistemas que excluyen. Gracias por acompañarnos. A la próxima.